hermanos, reciban un cordial saludo. Antes de iniciar este culto, este servicio, les extiendo la invitación para que todos compartamos este video, esta transmisión, para alcanzar muchas almas. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. En esta noche vamos a iniciar este culto para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Les invito para que leamos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, donde tiene como subtítulo Una salvación tan grande. Saludo de manera muy especial al pastor hermano Baltasar, a la junta local. Y bueno, gracias al Señor que hoy nos tocó dirigir este culto a la familia Cruz Rodríguez. Estamos aquí con mi esposa, la hermana Deli Rodríguez, la hermana Judy Saray, el hermano Gerson Cruz y el hermano Samuel, mis hijos. Gracias al Señor por la bendición de transmitir desde este lugar este maravilloso culto. Hebreos capítulo 2, una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios mutuamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos al Señor, presentémonos delante del Señor, dándole gracias también por su palabra leída a la apertura. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, por tus maravillas, por la grande misericordia que ha tenido para con todo tu pueblo, Señor, para con toda tu creación, guardándoles, protegiéndoles, cosas que han sucedido, Señor, pero son tus propósitos, porque dice la palabra de Dios que sin embargo en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, les señala su consejo. Señor Jesús, yo sé que estás hablando de muchas maneras, Señor, y que estás mostrando también tu indignación, pero que sigue recibiendo y guardando a todo aquel que quiera ser salvo, a todo aquel que quiera tener en alta estima esta salvación tan grande. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, por tu poder, por tu verdad, Señor. Gracias por ser tan maravilloso y misericordioso para con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza.
a seguir en este culto maravilloso. Voy a invitar al hermano Gerson Esteban Cruz que pase hasta este lugar y haga una oración por todas las peticiones del pueblo de Dios, por todas las necesidades. Hay muchas necesidades en este tiempo, pero lo bueno es que tenemos también en quien confiar. Gloria al Señor Jesús. Y de una vez nos dirige en otro coro, hermano Gerson. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Bueno, qué alegría estar en esta hora en la presencia del Señor. Vamos a presentar delante de Dios las necesidades del mundo, de la iglesia. Que Dios sea en su misericordia ayudando a los médicos, las personas que tienen este virus y las personas que están sanas, que sea el Señor guardándoles. También vamos a tener en cuenta a la esposa de nuestro pastor, la hermana Fabiola, que tuvo una cirugía. Entonces que Dios sea ayudándola para su recuperación, por nuestro hermano Odón, que también tuvo una cirugía del corazón, y por nosotros como iglesia, por las necesidades que tengamos cada uno, el Señor ya las conoce. Entonces vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Soberano y eterno Dios, tú eres bueno, Dios mío. No hay nadie como tú, Señor. Por tu amor, toda la gloria, toda la honra es para ti, que has Señor guardado Jesús. nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo tu fiel, bondad, Señor. para Tu con fidelidad, nosotros. tu bendición hasta Guardarás con al mundo, nosotros, Señor, para que sea salvo. Pido, Dios mío, que en tu misericordia, Señor, en tu gracia, en la multitud de tu misericordia, Señor, mires la por amor a ti humanidad, mismo, Señor Jesucristo. Mira, Dios mío, Mira a los el hermanos mundo en que las te cárceles. necesita, Señor. La Mira esposa los del pastor, médicos, el hermano Señor. Baltasar, su familia, Señor. Mira, Dios mío, El hermano por Udón, favor. Señor, la hermana Astrid, Mira, Señor, el hermano Arbey Echeverri, Señor también Jesús. guárdale, Señor Jesucristo, Tú seas, en Dios tu mío, presencia, Señor, tus ayudándonos, siervos. Señor Gracias, Jesús. Señor de la gloria, por la familia, por la salud, por el alimento, por el sustento, por el techo Oh, Dios también. mío, tú eres bueno. Gracias, para Señor siempre, es Jesús. tu misericordia. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a entonar una alabanza al Señor en este momento. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya, oremos al Señor Jesús, bendigamos. Bueno, vamos a cantar un himno especial para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias al Señor por sus misericordias. El Señor en la apertura nos estaba hablando de una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. Es que antes habían hablado unos ángeles, pero en este tiempo, hace 2000 años,
fue el Señor Jesús quien vino a decirle al hombre que cuidara esta salvación tan grande, que tuviera en cuenta que Él iba a pagar por los pecados y que nosotros debíamos de cuidar esta salvación tan grande, porque ya no fue anunciada por ángeles al pariente de Abraham en Sodoma y Gomorra, sino que fue anunciada por el mismo Señor, quien vino y murió por todos los pecadores. Demos gloria a Dios. Lo que el hombre necesita hoy es hallar la verdadera paz, pero ¿cómo la puede encontrar sin Jesucristo en sus caminos y sin amor? Esa paz que necesitas tú es la paz que estoy viviendo yo, pero solo la puedes encontrar en Jesucristo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La paz no es el producto de una negociación, ni se halla en los escritos de ningún pensador. La paz no puede darla el hombre pecador, porque la paz del alma tan solo la da Dios. La paz no se consigue por mucha educación, tampoco en los concilios de alguna religión. No es un pañuelo blanco, tampoco es una flor, la paz es Jesucristo. Él fue quien me la dio. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. La paz que da el mundo es pasajera, es engañosa, pero la paz que da el Señor es eterna. Esa paz que necesitas tú es la paz que estoy viviendo yo, pero solo la puedes encontrar en Jesucristo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La paz no es el producto de una negociación, ni se halla en los escritos de ningún pensador. La paz no puede darla el hombre pecador, porque la paz del alma tan solo la da Dios. La paz no se consigue por mucha educación, tampoco en los concilios de alguna religión. No es un pañuelo blanco, tampoco es una flor, la paz es Jesucristo. Él fue quien me la dio. La paz es Jesucristo. Él fue quien me la dio. Aleluya. Dios le bendiga. Bueno, a continuación, ya este culto pasa a manos de la Junta Local, que presentará al predicador. Gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad. Dios le bendiga. Mis hermanos, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto para mí poderme dirigir a todos ustedes a través de este medio.
para las familias, los ancianos, los niños, las visitas que se conectan con nosotros a esta hora. Es un placer enorme poderles saludar y desearles las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hace ya varios días que no nos vemos. Yo viajé antes de que sucediera lo de la cuarentena. Tomé unos días de vacaciones, me vine a visitar a mi familia, me enfermé y bueno, ya después el tema del transporte se complicó y esa es la razón quizás por la que no me habían visto ya unos días antes de todo esto, pero les extraño muchísimo, extraño mucho los cultos, la presencia del Señor cuando estamos todos reunidos, juntos y en armonía, pero también agradecida con el Señor por esta oportunidad que nos da de, así sea en la distancia, estar en un mismo espíritu. Eso es, yo creo que lo más gratificante, saber que hay un Dios que no mide distancias, que no le importa tiempo, que no le importa lugar, sino que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Orando por todos ustedes, mis hermanos, con mi familia, yo les envío un saludo muy especial también a todos. Aquí los llevamos en nuestras oraciones, esperamos que ustedes también estén orando en casita, todos en armonía los unos por los otros, que si alguno está enfermo, necesitado, tal vez bajito de ánimo, que podamos confiar que hay un Dios que está con nosotros, que no nos ha dejado solo, ha prometido estar todos los días de nuestra vida y así será para siempre, si partimos con Él o si esperamos a su venida. Mis hermanos, muchas bendiciones de parte del Señor Jesús. Reciban un abrazo a la distancia. Los quiero, los amo en el amor del Señor. Dios les bendiga grandemente. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo a mi pastor José Baltasar Mosquera, a su esposa, la hermana Fabiola, a toda su familia, a nuestro pastor asistente, hermano Jadiel Villabón, a todos mis compañeros de la Junta Local, a sus familias, a la amada Iglesia del Señor, a los niños, a los amigos que nos acompañan. Quiero decirles en esta hora que no están solos, que nosotros los estamos llevando junto a mi familia, en oración y en los ayunos. Decirles que tomen fuerza en todo momento, que el Señor Jesucristo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro guiador, Él es nuestro sustentador. No estamos en crisis, hermanos, estamos en Cristo. Estamos gozándonos con nuestra familia en el nombre del Señor Jesucristo en nuestras casas porque Él ha querido así. Así como dice en San Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hermanos, adelante con el Señor Jesucristo, que eso es lo que quiere Él. Seremos victoriosos, muy pronto saldremos de esta, hermanos, y nos reuniremos nuevamente a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, al hermano Baltasar Mosquera, pastor de la Iglesia Central, al hermano Jadiel, asistente de la Iglesia, a todos los directivos de la Iglesia Central de Ibagué y a la Iglesia en general. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quiero decirles en esta hora que la Junta Local, junto con el pastor, estamos orando por toda esta situación que está viviendo la Iglesia y esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que muy pronto salgamos de esto para que volvamos otra vez a empezar y a servirle al Señor como estábamos haciéndolo antes, y confiamos en el Señor que pronto estaremos de nuevo reunidos adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. No olvidemos que el Señor Jesús dice que no debe de turbarse nuestro corazón, sino que debemos de estar confiados en Él. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Pensemos que Jesucristo está con nosotros, hagamos el altar familiar, que es de mucho bien para toda la iglesia, y así estaremos juntos en el Espíritu, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que les envío este mensaje solidario, este mensaje
para que ustedes lo reciban en el corazón y se den cuenta que todos nosotros estamos orando y estamos siempre dispuestos a seguir adelante en este trabajo maravilloso que es el de la Iglesia Central de aquí de Ibagué. El Señor Jesucristo les bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Habla el hermano Gerardo Briñez, diácono de la IPU Central de Ibagué. Me siento complacido en saludarles y deseando que estén muy bien, hermanos. Nosotros aquí también estamos bien, gracias al Señor, celebrando los altares familiares por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero dedicarles un verso de la palabra de Dios. Está en Romanos 8, dice, verso 37. Romanos 8, verso 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Es un verso muy bonito, pero podemos leerlo también si quieren del verso del 35 hasta el 39. Hermanos, es hermoso, les recomiendo que lo lean en su casa. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, tiempos de angustia, y hay muchas quejas de la gente por las calles, por la situación que se está viviendo. Pero hermanos, sepamos que Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros somos más que vencedores. Dice, y todas las cosas a las que Dios ama, todas nos ayudan a bien, hermanos. Sepamos que esta Dios nos va a ayudar, y aunque muramos, aunque digamos, somos del Señor Jesucristo. Y cuanto más que vamos a vivir más. Y vamos a reunirnos otra vez, si Él lo permite. Si es que no viene en estos días ya a su iglesia, nos vamos a volver a reunir en el templo y vamos a pasar bien. El Señor les bendiga, mis hermanos, y sepan que Cristo está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él no miente, hermanos. Siéntase seguro y contento con el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, hermano Baltasar, hermana Fabiola, estamos con ustedes, muchas bendiciones y deseamos pronta mejoría y tenerlos acá en casa. A toda la amada Iglesia Central de Ibagué, nuestro cariñoso saludo junto con mi esposa y manifestarles que el Señor siempre nos ayuda a proyectarnos en victoria. Por eso nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que unidos, siempre conectados en el Espíritu para salir triunfantes en esta jornada. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Para mí es una bendición poderme dirigir a ustedes por este medio. Quiero saludar de manera muy especial a nuestro pastor, nuestro hermano Baltasar, hermana Fabiola, y a toda la iglesia, la amada iglesia del Señor Jesús en la Iglesia Central de Ibagué. También a los amigos que los estén acompañando, o otros hermanos de otras sedes que tal vez estén en esta transmisión. Amén. Bueno, es una bendición, hermanos, poder hablar de las maravillas del Señor y poder hablar de Cristo. Yo creo que es el privilegio más grande que tiene el ser humano, hablar del Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos hable en esta hora. Usted que está ahí en su casa, con su familia, yo creo que está esperando también que el Señor hable algo a su corazón. Entonces yo le invito en esta hora que hagamos una oración y roguemos al Señor que haya una palabra en esta hora para nuestro corazón, para nuestra vida. Amén. Señor Jesucristo, bendito Dios, yo te doy gracias en esta hora, Dios mío, porque nos permites estar aquí, Señor. Nos permites, Señor Jesucristo, escuchar tu palabra, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están allí conectados en este momento, Señor, con el corazón dispuesto, con el ánimo voluntario, Señor, de escuchar tu palabra, Dios de la gloria. Yo ruego, Señor Jesucristo, en esta hora que seas tú usando mi vida, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesucristo. Que nos hables a nuestro corazón, Señor, que hables una palabra a nuestra vida, Dios mío, para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero saludar de manera muy especial también a todos los niños de nuestra iglesia, a los jóvenes, adolescentes, nuestros hermanos adultos y ancianos en el nombre del Señor, y decirles que les extraño mucho, que son para mí ustedes una bendición y que esperamos volver a
a vernos pronto, espero volver a verlos pronto. Extrañamos poder estrechar su mano, hermano, allí en la iglesia, y bueno, Dios quiera que pronto podamos hacerlo, amén. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 25. Dice la palabra del Señor, y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Quisiera titular o he titulado esta reflexión de la palabra del Señor. ¿Y tú cómo estás reaccionando? ¿Cuál es tu reacción? Amén. Entonces vamos a empezar, hermanos, a mirar un poquito con respecto a esta historia del apóstol Pablo. Amén. Y de Silas también. Tendríamos que empezar diciendo, hermanos, que esta iglesia es dirigida por el Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Somos ovejas de su prado, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que nosotros estamos en su mano, que somos su iglesia, su amada. Por lo tanto, a su iglesia, a su pueblo, el Señor lo dirige. Por lo tanto, a su iglesia, el Señor la direcciona. Amén. Si vamos unos versículos antes a los que leímos ahora inicialmente, en este mismo capítulo 16 de Hechos, y miramos el versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Y unos versículos anteriores se nos muestra en el versículo 7 y el versículo 8, nos damos cuenta que Pablo pretendía ir a Asia, pero dice que el Espíritu Santo se los prohibió. Y por medio de esta visión el Señor les hace un llamado a Macedonia, un trabajo por hacer en Macedonia. Y vemos entonces que este hombre, el apóstol Pablo y Silas, hombres usados por Dios, hombres de Dios, entonces el Señor les hace un llamado para pasar a Macedonia. No era lo que ellos tenían pensado, tal vez no era lo que ellos querían hacer, pero el Señor Jesucristo les mostró que allí debían ir. Amén. Y yo quisiera, hermanos, hacer énfasis en esta primera parte, podríamos decirlo, de la reflexión. Y es que muchas veces, hermanos, en nuestra vida queremos dirigirnos a cierta dirección o queremos ir hacia cierto lugar o hacer tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas en nuestra vida. Y no sé, hermano, usted qué planes tenía antes de todo este aislamiento que nos ha tocado hacer. No sé qué planes tenía, no sé a dónde quería ir, no sé qué propósitos tenía que hacer, pero parece ser que la dirección de la vida de todos nosotros tomó otra dirección. Hace unos meses ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza tener que estar transmitiendo todos los cultos y saber que por ahí tendríamos que asistir a los servicios y escuchar la palabra del Señor. Pero hoy estamos haciendo esto. Y aunque de pronto la dirección haya cambiado, usted dirá, algunos estará preguntando, y uno a veces escucha aún hasta mismos hermanos de la iglesia diciendo que esto es un castigo, que cómo es posible esto que está pasando, y algunos tal vez estarán quejando en este momento. Pero yo quisiera decirle algo, si estamos pasando por este momento y por esta situación y estas circunstancias, es por la voluntad del Señor. Dios lo ha permitido, hermanos. Y aunque de pronto nuestras vidas iban hacia otra dirección, Dios ha permitido esto y ahora tenemos que estar en nuestras casas. Pero, ¿cuál fue la reacción del apóstol Pablo cuando el Señor le dice que debe ir a Macedonia? Él hubiera podido decir, no, Señor, yo prefiero ir a Asia. Yo prefiero pasar allá primero antes de ir a Macedonia. Tal vez era hasta más cerca, no sé, se me ocurre a mí. Pero Pablo reaccionó de la siguiente manera, y es que reaccionó con obediencia. Con obediencia. Amén. Y me llama la atención porque el apóstol Pablo no sabía lo que le esperaba. El apóstol Pablo no sabía qué le iba a pasar allá. Sin embargo, él obedeció a la visión,
porque esa visión le mostró la dirección a la que Dios quería llevarlo, y cuando él tomó esa dirección, comenzó a cumplir la voluntad del Señor. Qué bueno que podamos, hermanos, nosotros, en las circunstancias que se vengan o en lo que Dios disponga para nuestras vidas, poder ser obedientes a lo que Dios quiere. Amén. Qué bueno que podamos sacar el mejor provecho de lo que Dios pone en nuestra vida. Amén. Porque cuando usted y yo obedecemos a la voz de Dios, cuando usted y yo obedecemos a la voluntad del Señor, entonces tenemos paz en nuestra vida, tenemos paz en nuestro corazón y haremos lo que Él quiere. Y recordemos que la palabra del Señor dice que su voluntad es agradable y es perfecta. Amén. Así que, hermanos, si su vida iba por otro rumbo, si hay proyectos que parece ser que están aplazados, si hay planes que no se cumplieron por todas estas circunstancias, yo le digo, hermano, algo quiere Dios. Algo quiere Dios al pasarnos por estas circunstancias, para después a ver qué quiere Él con nosotros. Amén. Yo le invito a que no se angustie, yo le invito a que obedezca al Señor, a que obedezca al Rey de la Gloria, a que reaccione con obediencia, con sujeción al Señor Jesucristo. Pero resulta, hermanos, que cuando usted y yo obedecemos el llamado del Señor, cuando usted y yo obedecemos el llamado del Señor Jesucristo, entonces también tenemos que reaccionar y vamos a ver algo. Y es lo siguiente, a través del versículo 16, capítulo 16, perdón, ahí es en este mismo capítulo, el verso 11, dice la palabra del Señor: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Primera cosa que pasa cuando usted y yo obedecemos al Señor, cuando usted y yo nos adaptamos al propósito del Señor Jesucristo. Porque a veces queremos adaptar el propósito de Dios a nuestros deseos, pero lo que Dios quiere es que nos adaptemos al propósito del Señor, que asumamos el propósito del Señor. Llega Pablo allí y se va a hacer el trabajo. ¿Y cómo reaccionó Pablo cuando llega allí a Filipos? Dice la palabra del Señor: sirviendo a Dios, haciendo lo que Dios le había mandado hacer, haciendo lo que Dios le había puesto en su corazón, el llamado que Él le había hecho. Y era hablar del Evangelio, era hablar del Señor. Y cuando usted y yo nos disponemos a obedecer al Señor y a servir a Dios, cuando esa es nuestra reacción, entonces empiezan a aparecer los resultados. Empiezan a aparecer las cosas buenas. Empiezan a aparecer las respuestas por las cuales usted y yo tuvimos que ir a ese lugar o pasar por esa circunstancia. Yo creo que cuando Pablo ve a Lidia convirtiéndose al Señor, tiene que decir: razón tenía el Señor por traernos aquí. Esta mujer necesitaba de la salvación. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que esta mujer entonces, después de recibir al Señor, los hace entrar en su casa y les da allí para quedarse, y les hizo estar y posar en su casa. No sé si Pablo tenía donde llegar allí en Filipos, muy seguramente no, pero aún mismo el Señor Jesucristo le prepara un lugar para posar. Porque cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios y servimos a Dios, Él se encarga de nosotros. Aleluya. Él se encarga de lo que necesitamos. Y esto muestra lo que dice la palabra del Señor. Amén. Pero el versículo 16 sigue diciendo: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Otro resultado del propósito de Dios allí en Macedonia. Cuando tú y yo nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, nos disponemos a obedecer su palabra. Cuando tú y yo nos disponemos a servir al Señor, estas cosas suceden. Esta mujer estaba allí esclava por este espíritu de adivinación. Era esclava de otras personas porque era el medio por el cual ellos tenían sus ganancias. Pero entonces Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, invoca el nombre de Jesucristo para la liberación de esta mujer y es libre de ese espíritu. Tal vez para sus dueños, para sus amos fue un problema, pero seguramente para esta mujer fue un descanso. Seguramente para esta mujer fue un descanso completo en su alma y en su corazón. La Biblia no menciona más al respecto de ella, pero muy seguramente ella tuvo que haber seguido escuchando la palabra del Señor. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando tú y yo nos adaptamos a la voluntad de Dios, el Señor hace maravillas. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y yo te preguntaría en esta hora, si tal vez estás huyéndole a la voluntad de Dios, si tal vez estás huyéndole a la voz del Señor. ¿Sabes cuántos están perdiendo de esa obra que Dios quiere hacer a través de ti? ¿Sabes cuántos tal vez están perdiendo de ese propósito que Dios tiene a través de tu vida? Pero hermano, no crea usted que si nosotros no obedecemos a la voz de Dios, no obedecemos su voluntad, no reaccionamos sirviendo al Señor, el Señor se va a quedar con sus propósitos ahí de pronto archivados. No, el Señor va a tomar a otro y lo va a poner a hacer ese trabajo. Yo le invito, hermano, a que usted y yo obedezcamos a la palabra del Señor, al llamado de Dios, pero que también nosotros podamos servirle al Señor con el alma. Bendito es el nombre del Señor. Encontramos dos resultados bastante importantes: el bautismo de una mujer llamada Lidia y la liberación de una mujer que estaba esclava de un espíritu inmundo. Pero los siguientes versículos que ahora vamos a leer nos van a dar a entender algo aún mucho más profundo y que tal vez no es tan fácil. Pero vamos a leerlo primero en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 19 de este mismo capítulo 16. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, cuando fue liberada esta mujer, prendieron a Pablo y a Silas, es decir, los apresaron, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y por qué les decía, hermanos, que esto es un poco más profundo? Porque alguno de pronto piensa que obedecer al Señor, que hacer la voluntad de Dios, que servir a Dios, nos asegura una vida sin altibajos de alguna manera, nos asegura una vida sin dificultades, una vida sin pruebas. Pues déjeme decirle que no, hermano. Aunque si usted y yo hacemos la voluntad del Señor, si usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, si usted y yo, hermanos, servimos al Señor Jesucristo, nos vamos a tener que ver también en pruebas y dificultades. Eso hace parte del paisaje, hermano. Eso hace parte del propósito de Dios para con nuestra vida. Debemos ser probados. Dice la palabra del Señor que nuestra fe debe ser probada. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Pero también su palabra nos dice que Él no nos pasa por una prueba más allá de la que podamos resistir. Pablo hubiera podido preguntarse: Señor, ¿para esto nos has enviado a este lugar? ¿Para esto nos has traído? Si hemos estado haciendo cosas buenas, pero ahora nos están azotando, ahora nos metieron a la cárcel. Y es que, hermano, la palabra del Señor también nos dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de la verdad. Que somos dichosos cuando padecemos por causa de la verdad. Y yo quisiera hablarle en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted ha padecido por causa de la verdad, considérese afortunado, considérese bendecido de parte del Señor.
considérese afortunado, porque cuando mi vida es considerada digna de padecer por causa del Evangelio, tengo que darle gracias al Señor, porque ¿de qué vale padecer por causa de las cosas malas que tal vez yo haya hecho? No vale de nada, pero cuando padezco por causa de la verdad, hay grande bendición. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿cuál es el punto? Y eran los versículos que veníamos leyendo ahora, y en esto quisiera hacer mucho énfasis en esta hora. Y es en el versículo 25. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es tu reacción? Pablo hubiera podido reaccionar de la siguiente manera. Pablo hubiera podido quejarse y tirarse a llorar y quejarse delante de Dios y hasta renegar o reprochar: Señor, yo iba a ir a Asia, pero tú me enviaste a Macedonia y ahora estoy aquí azotado y ahora me encierran, estoy encarcelado. Pero Pablo no reaccionó de esa manera. Ni Silas tampoco reaccionó de esa manera. Pablo y Silas reaccionaron con alabanza y adoración. Dice la palabra del Señor, versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Habla de dos cosas la palabra del Señor. Habla de la oración y de la alabanza. Ahora estamos en casa, hermanos. Algunos han dicho y han pensado: esto es un castigo de Dios. Pues yo le digo, hermano, no vea esto en las pruebas o esta situación o estas circunstancias que estamos pasando como un castigo. Véalo como lo vio Pablo, véalo como lo vio Silas, lo vio como una oportunidad. Si usted y yo reaccionamos frente a estas circunstancias, frente a esta situación, como una oportunidad que el Señor nos está dando, porque Pablo lo vio como una oportunidad para estar, aunque estaba ya en la cárcel más profunda, él estaba allí orando y cantando al Señor. Él lo vio como una oportunidad para entrar en la presencia del Señor, para fortalecer su vida en Dios, para ver la gloria de Dios en esa circunstancia. Querido hermano, que usted me escucha en esta hora, yo le digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret: no veas estas circunstancias de manera angustiosa, de manera que de pronto te sientas agobiado. Míralo como una oportunidad para entrar más en la presencia del Señor, para profundizar allá en eso precioso de su gloria. Porque cuando usted y yo vemos estas circunstancias y las vemos como una oportunidad, los problemas, las dificultades, como una oportunidad para ver la gloria de Dios, entonces pasan cosas sobrenaturales, como menciona el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas empezó a alabar al Señor. Pablo y Silas empezaron a adorar, a exaltar el nombre del Señor Jesucristo con cánticos allí en esta cárcel. Estaban adorando, estaban exaltando, orando, hablando con el Señor. Y yo estaba leyendo esta porción de la palabra del Señor, hermanos, y tal vez usted y yo no estamos en una cárcel en este momento, pero sí estamos en la casa. Y hay unas reglas, hay unas normas de no salir de nuestra casa. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción frente a estas circunstancias? ¿Estás quejándote? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Le estás dedicando más tiempo tal vez a muchas cosas que de pronto no te van a edificar? ¿O estás aprovechando el tiempo? ¿O estás reaccionando como reaccionó Pablo y Silas con oración y alabanza al Señor? Cuando estaba leyendo esta porción de la palabra del Señor, venía a mi mente los devocionales familiares, hermanos. Tal vez nos estamos reuniendo en nuestra casa y si usted no lo está haciendo, yo le invito a que lo haga. Pero cuando usted y yo nos reunimos con nuestras familias en nuestra casa a elevar alabanza al Señor, a adorar, a glorificar su nombre, hágalo con libertad, hágalo con todo su corazón y con el alma, porque la alabanza no está encerrada, la palabra de Dios no está encerrada. Y tal vez un vecino se va a dar cuenta: esta gente cada noche está cantando, esta gente cada noche está orando, esta gente cada nada está elevando cánticos. ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están alegres? Si estamos aquí en casa, si ellos tal vez están desesperados, pero nosotros estamos refugiados en el Señor. Y yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo que como familia aprovechemos estos momentos para entrar en la presencia del Señor. Querido joven,
Querido hermano, en esta hora, querido amigo, sea esta la oportunidad que el Señor nos está dando para encontrar respuestas en Dios, para conocer la voluntad de Dios. Tal vez tenías cadenas o tienes cadenas en tu vida y parece ser que el tiempo antes no daba para ir a ayunar, para ir a orar, para buscar de la presencia del Señor. Teníamos como excusa el tiempo, pero ya no está el tiempo como excusa. Ahora, hermanos, tenemos la disposición de podernos arrodillar allí en nuestro cuarto y decirle: Señor, muéstrame tu voluntad. No sé qué decisiones tengas que tomar. Dile al Señor que te muestre qué decisiones debes tomar, su voluntad. No sé si de pronto necesitas que se abran puertas, pues es la hora de que entres en la presencia del Señor y que se abran esas puertas que tú necesitas que se abran. Tal vez hay familias en donde sus hijos no han sido convertidos, hermano. Pues este es el momento para que usted se arrodille y clame a Dios y le dé ejemplo a sus hijos de lo que significa vivir el evangelio, de lo que significa estar en la presencia del Señor. Tal vez haya un joven que está luchando con una tentación. Tal vez haya un joven que esté atado por algún vicio. Tal vez esté siendo atraído por el pecado. Pues este es el momento, esta es la circunstancia, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que te entres en la presencia del Señor y le digas a Dios: ayúdame, Señor. Yo quiero que crezcas tú en mi vida y quiero menguar, Señor amado. Yo quiero ver tu gloria y seguramente vas a ver caer esas cadenas de tu vida. Vas a ver caer esos cerrojos de tu corazón y vas a poder ser libre en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el verso 27 en adelante dice la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aprovecha este tiempo para hablarle a tu familia del Dios grande que tienes. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenía un propósito llevando a Pablo y a Silas allá, más allá de lo que ellos pensaban. Y era la salvación de este hombre y de su familia. Ahora estás en casa. No sé si haya alguien de tu hogar que necesite del Señor. Yo te invito a que le hables del Señor, que le hables del amor de tu vida, que es Jesucristo, que es lo más grande que podemos tener. ¿Cómo estamos reaccionando? Yo le invito, hermano, a que usted y yo reaccionemos con alabanza y adoración, con reconocimiento a Dios. Que si hay alguien que no es convertido en su casa al Señor, entonces pueda ver, pero pasan los días y vea la economía, vea la situación, pero este hombre, esta mujer, están confiados en Dios. No se les ve intranquilos, se les ve con la confianza puesta en el Señor Jesucristo. Hermano querido, hermano amado, hermana, yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo a que nos metamos allá en el secreto de Dios. Allá escudriñemos la palabra del Señor. Hay cosas grandes que podemos aprender de esta palabra. ¿Cómo estamos reaccionando? Yo te invito a que reaccionemos en alabanza y oración a Dios, en servicio al Señor, en obediencia. Y podamos compartir también de su palabra por medio de estas redes, de los medios tecnológicos que por la gracia del Señor ahora tenemos a nuestra disposición. Bendito es el nombre del Señor. Tal vez haya alguien que esté anhelando ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y tal vez estaba esperando una convención. Tal vez estaba esperando una semana de renovación. Tal vez estaba esperando un campamento de jóvenes para ser lleno del Espíritu Santo. Pues no esperes eso. Esta es la oportunidad para que te encierres con el Señor y le digas: Señor, lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Y seguramente el Señor allí en tu cuarto se va a poder manifestar, se va a manifestar y te va a llenar de su gloria. Y vas a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu te dé que hable, porque esta es una presencia real, esta es una presencia gloriosa. Míralo como esa oportunidad para entrar en la presencia del Señor, querido hermano, que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Véalo como una oportunidad para hablar en lenguas, para llenarse de la gloria de Dios, para entrar en su presencia.
Es más, en este momento, mientras se hace esta transmisión, la gloria de Dios puede descender allí en su casa. Y usted puede empezar a alabar a Dios. Y usted puede empezar a glorificar el nombre de Jesús. Y usted puede empezar a hablar en lengua según el Espíritu Santo le dé que hable. Porque tenemos un Dios que no lo detiene en las paredes. Tenemos un Dios que no necesita un recinto lleno de gente. Solo necesita un corazón dispuesto que sepa interpretar la situación. Que sepa interpretar las oportunidades que le está dando a su pueblo, de encerrarse con Él, para glorificarlo, para exaltarlo y para llenarse de su gloria. Vamos a orar en este momento en el nombre del Señor Jesús. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, hermano. Y yo le invito allí que usted cierre sus ojos por un momento, que alabe el nombre de Jesucristo de Nazaret, que empiece a exaltarlo, a glorificarlo. Dígale algo lindo y dile: Señor, yo quiero reaccionar de la forma correcta. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Te invito a que empieces a adorarlo, a glorificarlo. Glorifique su nombre, glorifique su presencia, porque Él está allí en medio suyo. Él está allí con su familia. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración en este momento en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar por cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando? Que podamos reaccionar de la manera correcta, hermanos, porque el Señor quiere hacer algo glorioso en tu vida y en mi vida. Bendito es el nombre del Señor. Oremos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si usted tiene allí a su familiar, yo le invito a que lo tome de su mano, que le ponga su mano encima y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Algo glorioso puede pasar esta noche allí en su casa, créalo. Si usted lo cree, algo puede pasar en esta noche. Señor Jesucristo, bendito Dios de la gloria, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra, por la oportunidad, Señor Jesucristo, que nos das de estar en tu presencia. Oh Dios mío, mira cada hermano, cada hermana, cada amigo que está allí detrás, Señor, en esta transmisión. Te ruego, Señor Jesucristo, que tú toques su vida en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay derramamiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay libertad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay paz en el alma para el que la necesite en esta hora. Que podamos reaccionar como tú quieres que reaccionemos. Que podamos hacer tu voluntad, Señor Jesucristo. Te lo ruego, Señor. En el nombre de Jesús hay mucho poder. En el nombre de Jesucristo hay autoridad. En el nombre de Jesucristo está nuestro refugio seguro. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no aplaude su presencia en este momento, hermano? En el nombre del Señor Jesucristo lo alaba y lo glorifica. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. A Él sea la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, ha sido una bendición poderles saludar, poder hablar de la palabra del Señor. Yo les invito a seguir activos con el altar familiar en sus casas. Les invito, hermanos, a buscar del Señor, a unir sus lazos familiares cada día. Y al final de esta situación, veremos la victoria y comprenderemos por qué debíamos pasar por aquí. El Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo para todos, hermanos, para toda la familia y para todos los amigos que nos escucharon el día de hoy. Los esperamos en la próxima transmisión el día sábado, culto de jóvenes, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.